Buenos días, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Casi buenas noches. Seguro que sí, el tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios. Inicio de una nueva semana, ¿verdad? Ayer iniciábamos una nueva semana, hoy es martes 29 y hay una gran fiesta en nuestra iglesia. Y es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Significado de estos nombres: Miguel, quien como Dios; Gabriel, ángel de las buenas noticias; y Rafael, medicina de Dios. Presencia de Dios en medio del pueblo que nos invita a vivir de cara a Él. Nadie como Dios. ¿Quién Dios, como Dios, verdad? Dios que llena al ser humano en plenitud. ¿Quién como tú? Nadie como tú. A la vez da salud, es medicina, es salvación y sobre todo llena de fuerza, buenas noticias. Por eso estos tres nombres, simbólicamente, ¿verdad?, atribuidos a estos ángeles, nos recuerdan tres atributos de nuestro Dios. Claro que sí, así que saludamos a todos los que llevan por nombre Miguel o Miguela, Gabriel o Gabriela, Rafael, Rafaela, ¿verdad? Saludamos a todos los que hoy celebran también su santo. Eso es así. Hombres y mujeres de fe que quieren ser como Dios, que quieren ser medicina de Dios y quieren transmitir la fuerza de Dios. Buenas noticias para el pueblo. Vamos a continuar entonces con nuestro diálogo que lleva esa línea. En el matrimonio, ¿quién como Dios? ¿Quién como que Dios sostiene. En el matrimonio, esa medicina de reconciliación. Y en el matrimonio, esa fuerza que da el amor, que es una buena noticia de amarse y de servirse, de ayudarse, de complementarse. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, ¿verdad?, con esta oración de nuestra etapa. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, ayúdenos a ser discípulos misioneros. Entiendo, Padre, con todos nuestros radioescuchas, esta exhortación tan hermosa del Papa Francisco sobre la alegría del amor, ¿verdad? Esta exhortación que va dirigida a los esposos cristianos. Y nos encontramos en el tercer capítulo, bajo el título La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Y una mirada, ¿verdad?, donde el Santo Padre nos ha estado haciendo un camino, llevándonos, dirigiéndonos, acompañándonos, para que nosotros también vayamos haciendo esa mirada desde nuestra realidad familiar, esa mirada desde nuestra diócesis, cómo trabajar a nivel de la pastoral, ¿verdad?, en ese sacramento del matrimonio, esa unión sexual, camino de crecimiento en la vida de la gracia, semillas del verbo y situaciones imperfectas. Son los temas que estuvimos tocando la semana pasada y se nos quedaba un numeral todavía, que es el número 79. Discernir bien en las situaciones difíciles. ¿Cómo hacerlo? Pidiendo esa gracia especial de Dios que da a estos ministros, hombre y mujer, la sabiduría para tomar sabias decisiones. Frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. Ese principio es básico. Los pastores, a la hora de discernir, no lo pueden hacer de cualquier manera. Hay que hacerlo por amor a la verdad. Y esto nos lleva a hacer un discernimiento con serenidad, con sabiduría, con calma, con equilibrio. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones
y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Es muy importante, ¿verdad?, tener este principio bien presente. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo no, Padre? Por lo tanto, empiezo por el grado de responsabilidad, no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. ¿Dónde se encuentra esto? Pues lo decía al principio del todo, ¿verdad? Ujú. Frente a situaciones difíciles y familiares y familias heridas. Hay grados de responsabilidad y no es igual en todos los casos. Si no es una cuestión de edad, no es una cuestión de si es hombre o es mujer, es una cuestión que toca el conjunto, la existencia. Por eso hace falta sabiduría, hace falta discernir, hace falta sencillamente observar y mirar y no pasar juicio. Por eso dice: Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que estar claro en la doctrina. Hombre es hombre, mujer es mujer, por poner una expresión, ¿verdad? Y dentro de esta expresión tenemos entonces que ver las matizaciones. Lo que sucede entre este hombre y esta mujer, que por situación de edad, por situación de experiencias vividas, de traumas, de mil razones que puede haber unos atenuantes. hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Juicios. Cuando damos juicios ya damos un veredicto, ¿no? Y a veces nos vamos a los extremos. Blanco, blanco, negro, negro. Espérese, tenga calma. Vamos a discernir, vamos a ir poquito a poco buscando la verdad. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Hay personas que vienen arrastrando experiencias muy negativas, situaciones vividas en la infancia, que marcan y que si no se saben atender y no se saben canalizar, dañan toda una existencia, dañan toda una experiencia. Bien, entonces ahora, Padre, vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Dentro de este tercer capítulo, que es la transmisión de la vida y educación de los hijos. Haciendo un resumen de todo esto que comenzó en el número 76 hasta el número 79, estamos viendo cómo las semillas del verbo, es decir, la presencia de Jesús, está metida ahí y presente también en las situaciones imperfectas. Por eso hacía un recorrido y por eso se nos decía que la iglesia está invitada a mirar con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto. Lo ideal sería, pero a veces lo ideal no se puede, entonces tiene que ir progresivamente, tiene que ir equilibradamente, tiene que ir en crecimiento, tiene que ir en discernimiento. No nos podemos ir a rajatabla, porque aquí lo que hay que salvar es la persona, y hay mil razones que pueden, ¿verdad?, mirarse o vivirse de forma diferente. Y por eso este título que el Papa ha dado a este tercer capítulo, ¿verdad?, desde una mirada. Y en este numeral del cual usted está citando, inicia diciendo que la mirada de Cristo cuya luz alumbra a todo hombre. Una mirada desde Dios, una mirada desde la experiencia del amor de Dios a esa pareja, a ese matrimonio, ¿verdad?, quienes han contraído, ¿verdad?, ese sacramento, o que de una forma u otra lo están viviendo de una forma civil, como nos lo expresa aquí, o divorciados vueltos a casar. Era esa mirada que el Papa nos invitaba a dar. Pero teniendo en cuenta la persona, por encima de todo la persona, el bien de esta persona. Y por eso hay que saber discernir, hay que saber equilibrar, sin juicio, sin condena, y fundamentado en el amor. Si Jesús hubiera estado aquí, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera respondido? Da la doctrina. Al principio no fue así. Moisés les permitió. Por eso hay que recuperar el ideal, pero al paso, no a rajatabla. Por eso la importancia de ir haciendo memoria en este caminar, pero no quedarnos allá, sino en ese hacer memoria, cómo lo traigo al hoy. Cómo el Papa quiere llevarnos a hacer un camino desde esta exhortación apostólica para cómo trabajar con los esposos cristianos hoy. Esposos cristianos, aunque no estén sacramentados,
pero son cristianos y quieren ser fieles a Jesús, a su nivel. Entonces tiene que ir poco a poco, ¿verdad? El vaso se llena de agua según la necesidad. Y hay que tener cuidado, no sea que se desborde. No podemos echar mucha porque se desborda. No, tampoco que no sacie la sed. Ahí está, según la necesidad. Y el Santo Padre ha estado dando las claves en esta exhortación: acompañamiento, discernimiento, ¿verdad? En ir en ese paso a paso con una mirada, estar atentos, distintas palabras que nos llevan a nosotros a tomar un poquito más de conciencia en esta realidad de la vida familiar hoy. Pero desde la verdad, desde la verdad, por eso dice los pastores, por amor a la verdad, están llamados, obligados, dice él, a discernir. Entonces, desde la verdad del ser humano, la verdad de la doctrina, obligados a discernir bien. A veces se inclina para un lado, a veces se inclina para el otro, pero en el equilibrio. Continuamos entonces dando un pasito más. Ahora veremos la transmisión de la vida y la educación de los hijos. El matrimonio es en primer lugar una íntima comunidad conyugal de vida y amor. Fíjate cómo define ahora el matrimonio. Desde la íntima comunidad conyugal de vida y de amor. Que constituye un bien para los mismos esposos. Es un bien para los mismos esposos. Constituir esa comunidad íntima de amor y de vida y de amor, es un bien, es un don, es un regalo, es una bendición. Y la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. Esto también es un principio básico y fundamental. La sexualidad está ordenada al amor conyugal, no simplemente al placer, no simplemente a buscar mi propia satisfacción, no, a una misión que tengo en mi vocación específica de esposo o de esposas. Por eso también los esposos, a los que Dios no ha concedido tener hijos, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. El tener hijos no es un derecho, es un regalo, es un don que Dios lo da, y algunas parejas pues no lo tienen. Y a veces se sienten frustrados y hacen mil cosas para querer tener un hijo. Hay muchas formas de realizar su vocación matrimonial, por eso dice aquí, pueden llevar una vida plena de sentido, humanamente y cristianamente. No obstante, esta unión está ordenada a la generación por su propio carácter natural. Entonces, eso no es lo normal es que tengan generación, que tengan hijos, pero a veces hay situaciones. El niño que llega no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Es muy interesante cómo el Papa ahora presenta la llegada de un niño o una niña al seno de un matrimonio. Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Brota del corazón mismo. De ese don recíproco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay comunión íntima y profunda, esa criatura que se está gestando en la unidad corporal recoge lo mejor del papá y lo mejor de la mamá. Y se hace carne ese amor con unas características muy propias, con unas expresiones muy particulares, que son, como dice aquí, de ese corazón, de ese don que es recíproco. Yo me entrego aquí, tú te entregas a mí. Es fruto y es cumplimiento. No aparece como el final de un proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Algo que tienen que tener presente los jóvenes que están pensando en el matrimonio es que los hijos son el fruto de ese amor. Eso no es una cosa añadida, es parte esencial. Y si usted tiene una intención de no tener hijos, no le vale. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a una fecundidad
que lo prolonga más allá de su propia existencia. Fíjate qué expresión tan hermosa, ¿no? Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse a sí mismo y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Porque el hijo o la hija que nace es un más allá. Por eso entre dos personas del mismo género no hay fecundidad, no hay prolongación. Se queda simplemente en un placer, en un acto, digamos, egoísta que solo busca lo suyo, pero no se abre a lo nuevo. En los cónyuges, hombre-mujer, es todo lo contrario. No es que sea lo contrario, es que es lo esencial, es lo fundamental. Es el orden natural. Es el orden natural. Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda, de hecho, engendrar una nueva vida. Por eso, entre las relaciones íntimas que tienen los esposos, tiene que haber un respeto, donde las personas se tienen que sentir amadas, respetadas y no utilizadas como cosas o objetos de placer, de beneficio de uno, haciendo daño al otro. Porque en la intimidad se puede hacer mucho bien, pero también se puede hacer mucho mal. Por eso una relación no querida frustra, traumatiza, destruye un sentimiento. Correcto. Y por eso entonces los esposos dialogan, conversan, ¿verdad? Organizan ese orden natural para poder entonces desde el amor y por amor llegar a ese proceso, a ese momento, a ese acto. Y tienen que hablarlo con libertad, pero con profundo respeto, para que la otra persona no se sienta ni amenazada, ni pisoteada, ni maltratada, ni utilizada. No se sienta objeto, sino se sienta persona. Porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que las personas se sienten tratadas como objeto, me usan, me tiran y me dejan. No, no puede ser. Y de esa manera, como decía aquí, desde el comienzo el amor rechaza todo impulso de cerrarse a sí mismo, se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Por eso, un matrimonio de muchos años, cuando ve la bendición de Dios en los hijos de los hijos, los nietos, hasta la segunda o tercera generación, miran el conjunto y se ve que su apellido, por decirlo de una forma, no se acaba, sino que se prolonga, se eterniza. Dirá el numeral 81. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él no es un derecho, sino un don, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Precioso, ¿no? Bello. El hijo reclama nacer de ese amor. Reclama nacer de ese amor. Y no de cualquier manera. Cuando esto se piensa, se medita, se reflexiona y sobre todo se vive desde la fe, tú dices, wow, es que esto es una liturgia. Para que entendamos, ¿verdad? Si nosotros cuidamos mucho la liturgia y nos gusta ver, ¿verdad?, que los rituales en el templo se realicen conforme a eso que se ha organizado y se haga con delicadeza, con respeto, pues en la vida íntima sucede exactamente lo mismo. Ya que él no es un derecho, sino un don. Yo tengo derecho a tener hijos. No, eso es un don que Dios le regala. Y vendrá si Dios lo quiere. Y se te dará si Dios así lo permite. Por lo tanto, no lo exijas, que sea fruto, expresión de amor. Por eso que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Lo que compartíamos hacía unos minutos, ¿verdad? En esa libertad, en ese amor, no de una manera brusca, no de una manera obsesionada, no de una manera obligada, sino como un acto específico de ese amor conyugal de sus padres. Fíjate que al decir esto, fruto del acto específico, no hay cosa peor en línea de traumas que las personas a veces experimentan, que no saber quién es su padre o no saber quién es su madre. Y cuando la gente desconoce, hay un vacío y buscan y hay como una reconciliación cuando descubren quién es.
Y eso es una paz interior, Ujú. una serenidad profunda. Y por eso a veces hay matrimonios que no funcionan, porque hay unos interrogantes muy en el secreto del corazón de las personas que no se han compartido, y entonces uno ve conducta y uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Pero y qué? Ujú. ¿Pero y qué pasa? Pues pasa lo que pasa, que no pasa. Y son huellas que han marcado a esa persona y no las ha podido trabajar en su vida y les cuesta unas experiencias. Entonces empieza a veces la comparación. En esta familia se ve esto de esta manera, en esta otra familia, ¿por qué se vive? Entonces, si esta otra persona no ha podido sacar, no ha podido sanar, no ha podido liberarse de ese dolor tan profundo, pues estos momentos pues pueden herir, pueden sentirse más heridos todavía. Porque si esto fue fruto del amor y fue un consentimiento y fue un acto, ¿verdad? En un amor conyugal, ¿qué pasó después? Una herida que no se atiende se infecta. Y cuando la herida se infecta, producen pus. Y una herida con pus puede degenerar en gangrena. Uh-huh. O el mal Hiede. Y esto lo vemos en las acciones de las personas. Por eso hay que observar los comportamientos, ¿verdad? Y a veces uno pues dice, pero ¿por qué actúa así? ¿Pero por qué su reacción es de esa forma? Pues cuando uno observa, mira, se detiene y trata de encontrar las claves, se da cuenta de que hay algo que se viene arrastrando. Uh-huh. Y mientras eso no se diga, mientras eso no se sane, queda ahí. Y es como una gangrena. Come, destruye. Es como un cáncer que destruye, mata y no hace bien. Porque según el orden de la creación, el amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente. ¿Ves? El amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados. Uh-huh. Uno lleva al otro. Hay comunión profunda, hay donación total. De esta manera el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación y al mismo tiempo los hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. Ahí entonces vemos cuál es la tarea, la misión que Dios, el Creador, le ha hecho al hombre y a la mujer. Participar en la obra de la creación. Porque los seres humanos, por eso a veces le digo a la gente, no, que no hay cosa más hermosa que otro ser humano puede fabricar. La mejor obra de arte la vida es otro ser humano. Otro ser humano. Y Dios te ha dado esa capacidad a ti y a mí. Y al mismo tiempo te hace instrumento de su amor. Es en el amor donde se da esta comunión profunda. Y de ahí entonces implica el desarrollo de tu responsabilidad. Dios te ha confiado a ti y desde tu responsabilidad te anima, te sostiene, te ilumina para que tú hagas y cumplas la misión que te ha encomendado. A través de la transmisión de la vida humana. Transmites vida, no la destruyas. Por eso nosotros decimos sí a la vida, sí al amor. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su
Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en la familia, y estamos compartiendo ahora la transmisión de la vida y educación de los hijos. Y hemos visto en este numeral 80 y 81 el matrimonio, íntima comunidad conyugal de vida y amor, y el hombre y la mujer partícipes de la obra de la creación. Partícipe, eres co-creador. Dios te permite a través de tu cuerpo, de la donación de tu cuerpo, de la entrega de tu cuerpo, crear, co-crear. Porque los seres humanos, de esa es la manera, se necesita materia humana para que pueda transmitirse la vida. Continuamos entonces compartiendo con el número 82, donde dice: los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales o de los cónyuges. Fíjate, entonces, no se abren a la acción de Dios, sino que yo proyecto, yo hago mi decisión. Yo decido, olvidándote que eres criatura y no creador. La enseñanza de la Iglesia ayuda a vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges en todas sus dimensiones, junto a la responsabilidad generativa. Hay entonces una clave que da la Iglesia, te ayuda a vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges, en todas sus dimensiones. Además, junto a la responsabilidad generativa. Tienes una responsabilidad, pero eso tiene que ser, tienes que vivirlo en armonía, en responsabilidad. Por eso dentro de esa obra creadora, que hay una armonía, nosotros como hombres en esta tierra no podemos venir a quitar esa armonía de Dios creador. Y cuando esto se altera, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y vienen, perdonen la expresión quizás dura, aparecen los monstruos a todos los niveles, ¿no? Un monstruo biológico, un monstruo psicológico. ¿Por qué? Porque no hay balance. Y por eso es una cosa que rompe el esquema, la armonía. Es un monstruo. O sea, es una cosa monstruosa, es una cosa que destruye, que hace daño. En el concepto, porque ahora decimos monstruo, ¡ay! Lo más grande. Cuidado, cuidado con eso. Por eso estamos mirándolo y volvemos a repetir una frasecita que es como el sonsonete, ¿verdad? Esto lo entiende el que tiene fe y fe cristiana católica. Si usted no tiene esa fe, no entiende. Y buscará 1000 caminos que le llevarán a tener experiencias que después se siguen repercutiendo. Hacen daño. Es preciso redescubrir el mensaje en la encíclica Humanae Vitae gracias Padre, de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad. Fíjate que aquí está una clave que mucha gente se quedó con la Humanae Vitae en una expresión, y era la píldora sí o la píldora no. Y todos lo redujeron a una píldora y se olvidaron de la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Aquí lo dice muy bien el Papa, citando a Pablo VI. La necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad. No todo método de regulación de la natalidad es moralmente aceptado. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y no nos debamos dejar de engañar, porque volvemos a lo mismo. Haciendo cosas raras, después vienen las consecuencias que no son tan raras,
pero que son rarísimas. ¿Cuántos matrimonios, verdad, han sufrido las consecuencias de estos métodos que no les han hecho bien en su vida, cuando ese orden natural de esa obra creadora de Dios en esa perfección para traer la vida humana, pues se hace en un orden natural, sin ayuda de, a menos que haya, verdad, una situación de salud, pero cómo es importante nosotros estar claros en este caminar y en este proceso. Dignidad de la persona humana, muy importante, respetar la dignidad de la persona humana en su valoración moral. Insistimos en esto, cuidado con esos consejos que a veces se dan, con esas expresiones que a veces se utilizan, que en vez de hacer bien, hacen un mal porque hacen daño a la persona. No solo la adulta, sino la que se está gestando. La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal. Con particular gratitud, la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. Quizás esto puede ayudarnos un ejemplo. Un día me contaba una catequista una situación que se le dio en el salón de clase. Ella estaba hablando, ¿verdad?, de los papás, de las mamás, de los niños. Y entonces de momento una niña levanta la mano y dice: Misi, maestra, catequista, dime, oiga, ¿cuál es la distinción entre un hijo adoptado y un hijo que no es adoptado? La maestra, la catequista, miró a la niña y dice: ¿pero qué es esto? Y empezó a sudar la gota gorda. ¿Sí? Y se quedó blanca, cambió de color y dice: titubió, empezó a hacer Y otro niño dice: yo lo sé, mis hijos. Entonces abrió más los ojos y dice: ¿y ahora? Dios mío, ¿y ahora qué digo yo? Entonces, pero se arriesgó y dijo: vamos a ver qué le va a decir el niño. Entonces, yo sé cuál es, yo sé cómo puedo ayudar. Yo sé la respuesta. Y entonces dice: bien, Juanito, Ajá. dime la respuesta. Y dice: mire, que los niños que nacen en familia vienen del vientre de la mamá, y los niños que son adoptados vienen del corazón de la mamá. Wow. La catequista se quedó. ¿Qué había descubierto? ¿Qué descubrió? ¿Qué le hizo descubrir ella? Pues una realidad muy interesante, ¿verdad? Cómo le habían enseñado a él que mamá es mamá, sea desde el vientre o desde el corazón. Y que por lo tanto una mamá ama tanto al niño del vientre como del corazón, porque lo que los une es el amor. Y entonces el niño decía: porque el amor unió a papá y mamá en el vientre, pero el amor unió a papá y mamá en el corazón. Por eso esta frase aquí me trae a la memoria esta anécdota, ¿verdad? Ajá. Que son cosas que suceden y los que son catequistas lo saben bien, que a veces en la catequesis hacen cada pregunta a los muchachos desde su curiosidad, desde su inocencia, no mirando más allá, sino mirando o buscando una respuesta desde la fe. Y hay que tener un lenguaje sencillo, pero a la vez claro, que exprese lo que verdaderamente Jesús quiere que descubramos: el amor por encima de todo. Y ese niño educó, ¿verdad? Enseñó, dio una catequesis ahí, sencilla pero profunda. Si él la supo dar es porque tenía un gran catequista, una gran catequista que era su mamá y su papá, que le habían dicho y le habían descubierto la grandeza de ser hijo por encima de lo físico o de lo moral. O a lo mejor vivía la experiencia de ser un hijo adoptado y desde ese corazón brota esa expresión, porque puede darse, puede darse. Y por eso usted decía ahorita algo importante: un niño que también es adoptado, es importante que sepa
que lo es, y en su momento dado, no a veces dejarlo prolongar, porque si no esas lagunas las puede llevar luego a cuando, si esta persona está destinada al matrimonio, ¿verdad? Como vocación, pues obviamente pues puede llevar esa misma experiencia. Importante mirar el conjunto, el respeto a la persona, su dignidad, qué quiere Dios, cuál es el proyecto de Dios, a qué me llama Dios. Y cuando Dios permite un acontecimiento en mi vida, desde la fe es iluminado. Por eso el Papa nos dice que hay que vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges. Y ahí veríamos entonces un poco la acción de los 3 ángeles que hoy celebramos. Ujú. ¿Quién como Dios en el amor? ¿Quién como Dios desde la sanación, una medicina que toca el cuerpo, que toca el corazón? Porque es interesante cuando uno ve la acción de... Si Miguel peleó la batalla en el cielo, Rafael peleó la batalla en la tierra. Y por eso lo del pez de Tobías. Ese libro de Tobías es muy Y es interesante. interesante porque se da en el contexto de una familia, de un Todo de una matrimonio. familia. Y tercer ángel, Ujú. Gabriel, Gabriel. ángel de buenas noticias, donde le tiene que revelar a José que va a tener que aceptar una misión en la cual no hay participación de varón y es como un hijo adoptado, si tú te das cuenta, ¿verdad? Ujú. Porque él no participa directamente, Correcto. él lo recibe y lo recibe de Dios. ¿Quién como Dios? Fuerza de Dios, medicina de Dios. La armonía de la que nos habla, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco, de hacernos conscientes. En este contexto, no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida... Pero se dejó una línea, hermana. Ay, perdóneme, Padre. Con particular gratitud, la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. diversamente hábiles. Fíjate la frase que Ujú. utiliza. Gratitud a esa iglesia que anima a las familias. ¿Por qué? Porque sostienen, porque acogen, porque educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. Hábiles. Hay una gama, hay un arco iris, Ujú. hay un abanico de experiencias familiares. Todo desde el amor. En este contexto no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es decir, santuario de la vida, una frase que ya surge de la experiencia de la iglesia, una frase que salió mucho en el documento de Santo Domingo, esa quinta conferencia donde se hablaba y se defendía tanto la familia como santuario de la vida. Entonces, ¿qué cosa más contradictoria? Que donde debe haber vida, se destruye la vida. Ujú. Se convierte en vez de santuario de vida, en santuario de muerte. El lugar donde la vida es engendrada y cuidada constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. El aborto, Ujú. vientre de madre que debe dar vida, se convierte en tumba de niño no querido. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el principio, sobre el propio cuerpo, la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. Es la expresión de muchas personas, sobre todo mujeres que se inclinan por el aborto, ¿no? Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No. Esa criatura que se está gestando en tu vientre es distinta de ti. No eres tú. Ujú. Por eso se mueve. Por eso siente. Por eso es vida que hay que respetar, Claro. cuidar. Vida que hay que defender. Vida que hay que, ponga punto todo suspensivo y lo digo ahí, vida Ujú. que se siente. Y por eso destruir la vida que se está gestando en el vientre de una madre es un crimen
terrible. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso defendemos la vida desde el nacimiento hasta el final. Por eso no creemos en la eutanasia. Estos días que también se está hablando mucho de la eutanasia. No, la vida se respeta. Dios es el dueño de la vida. Y yo tengo que cuidarla, protegerla, ayudarla. E incluso en ese cuidado, hacer lo imposible por mantenerla, ¿verdad? Dignamente, se sobreentiende, ¿verdad? Por eso, a quienes trabajan en las estructuras sanitarias, se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no solo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia, sino también rechaza con firmeza la pena de muerte. Nosotros creemos en la vida y por lo tanto toda vida debe ser defendida. La del niño que está por nacer, la del anciano que está en una situación, podríamos decir, de muerte terminal, pero incluso aquellos que han cometido sus errores y se les condena a muerte. Nosotros no creemos en la pena de muerte, la defendemos la vida. Hay otras formas de corregir, de ayudar, de superar. Dirá el Papa en el numeral 84, los padres quisieron enfatizar también que uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran las familias de hoy es seguramente el desafío educativo. Es un gran desafío, cómo educar las nuevas generaciones, cómo transmitir esto, transmitir la fe a las nuevas generaciones, fíjate, en el Evangelio de la vida, que tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad, que tiene que ver con el vientre, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con un conjunto que toca la vida más íntima y profunda de cada persona. Todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. Es una guerra que hay y la Iglesia se mantiene en esa batalla, la batalla a favor de la vida. La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, partiendo de la iniciación cristiana a través de comunidades acogedoras. Iniciamos a las nuevas generaciones con comunidades acogedoras, donde respetamos los procesos, no quemamos etapas, y a veces esto necesita aquello de paciencia, misericordia. ¿Se acuerdan? Hablábamos la semana pasada. Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. No es el Estado, son los padres. Y aquí hay una lucha muy fuerte donde se quiere quitar a los padres ese derecho. No es solo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie debería pretender quitarles. Un derecho que hay que defender. Ahora que estamos en las elecciones próximas, cuidado con las propuestas de ciertos candidatos que dejan mucho que desear en este tema de la familia, en este tema del vientre, en este tema de la educación. Que tiene que ver con educación sexual, que tiene que ver con intimidad. Cuidado, hermanos, cuidado. No nos debemos engañar. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. Es un derecho de los padres. No lo hipotequemos, no lo vendamos, no lo dejemos de un lado, defendámoslo. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Este es un principio básico.
Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con su consenso y en cierta medida incluso por encargo suyo. Cuidado a quien le entregan sus hijos, a quien delegan para que los eduque. Cuidado. A veces tenemos miedo, no queremos hablar de ciertos temas. Que lo hable fulano, que tenga cuidado con quién. Tenga mucho cuidado. Y así como es en la educación escolar, también en la educación de la fe, porque no se puede desligar una cosa de la otra. Pero se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela. El pacto educativo hoy se ha roto y así la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. Y muchas personas del sistema educativo quieren quitarle el derecho a los padres. Y si no luchamos por esto, pues vamos a perder. Es un derecho, decía anteriormente, indelegable. Hay que defenderlo. Por eso, ¿verdad? El Papa Francisco, haciéndome mención de los padres sinodales, dice: la educación integral de los hijos es obligación y derecho de los padres. No se vende, no se deja a un lado. Hay que asumirla con responsabilidad. La Iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa. La Iglesia entonces colabora, orienta, sostiene y guía. Siempre debe hacerlo ayudándoles a valorar su propia función y a reconocer que quienes han recibido el sacramento del matrimonio se convierten en verdaderos ministros educativos, porque cuando forman a sus hijos edifican la iglesia y al hacerlo aceptan una vocación que Dios les propone. Por eso es que la Iglesia defiende tanto el matrimonio y por eso valora tanto esa consagración del amor y llama a los ministros de este sacramento, hombre y mujer, a que asuman responsablemente su tarea, que no claudiquen, a que aunque esto traiga problemas y dificultades, se mantengan siempre adelante. Acepte usted, busque la ayuda, reconozca los valores y sobre todo transmítalo. Y se nos acabó el tiempo. Ave María, Vamos tema a pedirle a la Sagrada Familia que nos ayude. ayude. No es fácil, pero es interesante porque cuando lo vamos escuchando y lo vamos reflexionando, vamos mejorando y sobre todo transformando aquellas cosas que quizás por ignorancia no conocíamos del todo, pero que ahora se nos abre un camino nuevo y diferente. Jesús, María y José, En ustedes contemplamos, el esplendor del verdadero amor. a ustedes confiamos, confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen, acojan nuestra súplica Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu Que les espíritu. bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes en su programa Camino de Fe, pasito a pasito. Hasta mañana.